Okay, welcome to my video about English Module 1. Bienvenidos a mi video acerca de inglés módulo 1. Este video es para personas que no tienen conocimientos de inglés o les da flojera empezar a estudiar la gramática y todo eso. Entonces, esto es el inglés explicado de una manera un poquito diferente. Sí, tiene algo de gramática, pero la explico a mi manera. Ok, normalmente les dicen que tienen que empezar a estudiar los colores, los números. Si no tienen ninguna noción, te dan flojera comenzar a estudiar por ahí. Entonces, este video es el que estás buscando. Precisamente el primer punto que quiero explicar para comenzar con este módulo es cómo vamos a crear oraciones. Cómo crear oraciones. Ok, aquí tenemos una oración dividida en tres partes importantes: sujeto, verbo y complemento. Esto los hemos escuchado alguna vez en la vida. Sujeto, quien realiza la acción, el verbo es la acción y el complemento te da detalles de lo que está sucediendo en la oración. Una oración sencilla: yo toco la guitarra, yo el sujeto, toco el verbo y la guitarra el complemento. ¿Esto cómo sería en inglés? I play the guitar. Normalmente en el inglés debemos tener en cuenta tres cosas: la escritura, la pronunciación y el significado en español, que es nuestra lengua madre. La pronunciación, como dije anteriormente, I play the guitar. Aquí el verbo play tiene más o menos dos significados principales, que son jugar algún deporte y tocar un instrumento. Aquí el complemento me está diciendo que el significado del verbo es tocar un instrumento. También lo podemos ver en las reproductoras: reproducir música, reproducir algo. Ok, de aquí en adelante empezaremos a explicar estas tres partes de la oración: sujeto, verbo y complemento. Let's start with subject. El sujeto, subject, es quien realiza la acción, y aunque lo normal es que se use el nombre de la persona o animal que realiza dicha acción, puede ser reemplazado por los pronombres personales o personal pronouns. Aquí los tenemos en pantalla. En azul, los personal pronouns; en amarillo al lado, su significado en español. Ok. I significa yo, you significa tú, he significa él, she significa ella, it significa esto o eso, we significa nosotros, you significa ustedes, they significa ellos o ellas. Aquí podemos ver algo: you, el pronombre personal you, tiene dos significados. ¿Por qué es esto? Vamos a ver la explicación. Aquí en corchetes rojos tenemos una división que dice singular pronouns. Quiere decir de que está haciendo referencia a una sola persona. Yo es una sola persona, tú una sola persona. Muy bien. Y abajo el plural, que hace referencia a más de una persona. En la parte izquierda vemos unos números. ¿Esto qué es? Yo es la primera persona del singular, you la segunda persona del singular, la tercera persona es he, she, it. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para poder entender cosas después. La primera persona del plural es we. ¿Por qué? La primera persona se habla de mí mismo, pero de una sola persona. Aquí la primera persona del plural son varias personas, pero estoy incluido yo. En la segunda, varias personas y yo no estoy incluido. En la tercera, tampoco, pero estoy hablando de unas personas que no están en la escena cerca o no están presentes en la situación. En algún momento nuestros profesores nos dijeron, tal historia está narrada en primera persona, o sea que el que está contando la historia es quien es el protagonista. Cuando se habla una historia contada en tercera persona, el hablante no es el protagonista, sino alguien más. Ok, the first homework, la primera tarea es aprender los personal pronouns. Esto que acabamos de explicar es muy importante para poder entender lo que viene después. Ok, la segunda parte de la oración, verbos. Verbo representa una acción y es considerada la parte más importante de la oración.
Para este nivel utilizaremos solo los pronombres I, que significa yo, you, que significa tú o usted o ustedes, we, que significa nosotros, they, que significa ellos o ellas. ¿Por qué? Porque con estos pronombres el verbo no cambia. Acuérdense que estamos creando oraciones en presente. Con estos el verbo, no cambia. Y es más fácil comenzar a crear las oraciones. Y el resto de la tercera persona se lo voy a explicar en un video posterior para evitar enredos o tener tanta información de un solo golpe. Ok, aquí vemos el pronombre personal, los pronombres personales que acabo de mencionar relacionados con un verbo que es trabajar, work. Entonces, I work, yo trabajo. You work, tú trabajas o ustedes trabajan dependiendo del contexto. Si me estoy dirigiendo a una sola persona o a varias. We work, nosotros trabajamos. They work, ellos o ellas trabajan. Ok. Hay una palabrita clave que es conjugar. La palabra conjugar hace referencia, en otros términos es como relacionar el verbo con cada personal pronoun, que es lo que queremos hacer. Resulta que vamos a ver una lista de verbos. Aquí tenemos 20 verbos que vamos a utilizarlos para comenzar. Con estos verbos me va a ser suficiente empezar a crear oraciones. To speak, hablar. Aquí speak, hablar es simplemente hablar, tener la habilidad de hablar. Solamente. To talk es hablar, pero hablar con alguien, aquí y así. To do, hacer. Aquí hacer es ejecutar una acción. Ejecutarla, no crearla. Por ejemplo, I do my homework, yo hago mi tarea, y etcétera, etcétera. To say, decir. Aquí decir quiere decir algo solamente. To get, obtener. To make, hacer, pero aquí tiene el sentido de crear algo. Por ejemplo, muchas veces vemos productos, dicen made in China, hecho en China o cosas por el estilo. To go, ir. To know, saber o conocer. Yo sé, I know. Yo no sé nada, I don't know anything. I know her, yo la conozco a ella. To take, tomar. Pero aquí tomar no es tomar de beber, sino tomar de agarrar o llevar consigo. To see, better. To come, venir. To think, pensar. To look, mirar. To want, querer. To give, dar. To use, usar. To find, encontrar. To tell, decir, pero decir algo a alguien. Más adelante vamos a ver un ejemplo de este verbo para no confundirlo con to say. To ask, preguntar. To work, trabajar. Ok, the second homework. Segunda tarea, aprenderse estos 20 verbos que acabamos de hablar. Su escritura, pronunciación y significado. Y conjugarlo con los pronombres personales anteriores, los que mencioné, I, you, we y they. Como ya mencionamos, conjugar, simplemente relacionarlos con los personal pronouns. La tercera y última parte de la oración es complement. El complemento está conformado por varias partes, pero aquí vamos a ver 3 para no complicarnos tanto. Vamos a ver estas 3. Noun, sustantivo. Definite articles, artículos definidos. Indefinite articles, artículos indefinidos. Let's start with noun. Empecemos con noun. Noun, sustantivo, es una palabra que sirve para nombrar o hacer referencia a una persona, animal, lugar o cosa. Ojo con esto. Por ejemplo, teacher, profesor o profesora, hace referencia a una persona. Park, parque, hace referencia a un lugar. Dog, perro, hace referencia a un animal. Table, mesa, hace referencia a una cosa. Estos nouns, los sustantivos, no es bueno aprenderlos a la loca. Mi consejo es aprenderlos por grupo.
por tema. Por ejemplo, vocabulario de deportes, todo lo que veo en un partido de fútbol, por ejemplo, match, partido, todo el vocabulario, jugador, portero, es mejor aprenderlo así. Ok, indefinite articles, artículo indefinido en inglés se usa para referirse a algo no definido o no específico. ¿Cómo así? En palabras más, palabras menos, artículo indefinido es cuando el hablante no conoce el objeto en sí, sino le lo dice en sentido general. ¿Cómo así? Si yo digo, yo quiero una manzana, no es una manzana específica que vio, sino puede ser cualquier manzana. Existen dos artículos indefinidos en inglés. A se pronuncia a, no ei, simplemente la letra A. Y an tienen el mismo significado, un, uno o una. The indefinite article a se utiliza con sustantivos que comienzan por consonantes. Por ejemplo, a book. Nótese que la palabra book, libro, aquí empieza por consonante. A pen, bolígrafo. A chair, silla. A girl, una chica o una niña. Ok, indefinite article an se usa con sustantivos que empiezan por vocal. Por ejemplo, an animal, an ice cream, un helado, an example, un ejemplo, an orange, an umbrella, una naranja y una sombrilla. The definite article, el artículo definido o determinado es aquel que informa que el sustantivo del que se habla es conocido por el hablante. Ahora sí, es todo lo contrario a lo que veíamos en artículo indefinido. Aquí el hablante sí conoce específicamente de qué se está hablando. Ejemplo, the boy, el niño, the boys, los niños, the girl, la niña, the girls, las niñas. Hay un poquitín más de reglas para usar este artículo porque hay veces que se puede omitir o no mencionar, pero más adelante se ve. Por ahora esto es suficiente para empezar a trabajar. Now let's create sentence. Vamos a crear oraciones con todo el vocabulario dado. Vamos a mirar algunos ejemplos. I give you a flower. You have a computer. I do the homework. You make me happy. Todos estos son sencillos. Vamos a analizar el que sigue. We want to eat pizza. Yo quiero comer pizza. Aquí tenemos algo muy especial. Mire, cuando yo uso dos verbos juntos, como son querer y comer, tengo siempre que separarlos con la preposición to. Ya con algunas excepciones, pero generalmente separamos los verbos con la preposición to. I say to you, yo te digo a ti. Y I tell you, yo te digo. Aquí tenemos la diferencia de say y tell, la diferencia en uso. Cuando yo uso say, tengo que agregar la preposición to para añadir a quién se lo voy a decir. Con tell, como ya tiene incluido el decirle a alguien, solo agrego I tell you, I tell him, o el nombre de la persona. Create all the sentences that you can. Crea todas las oraciones que puedas. Con todo el vocabulario, los personal pronouns, los verbos que te di. Ojo, el verbo to be, que es muy importante. ¿Por qué no lo incluí en la lista? Porque ese verbo requiere de un video especial para él, que ya lo haré en otra ocasión. Ok, that's everything. That's all for today. Goodbye.